los patriarcas de Israel. Me parece que esta es la 23ª conferencia, si no me equivoco, de esta serie. Llevamos 23 conferencias a partir del capítulo 12 del Génesis y estamos compartiendo en esta noche una de las más grandes revelaciones que la Biblia nos muestra a través de la vida de un hombre llamado Abraham. En esta noche vamos a tratar el tema, la consagración de Abraham. El capítulo 22 del Génesis se abre, lo vimos la clase pasada, con las palabras de Dios. Probó Dios a Abraham. Ya vimos que todos nosotros, de alguna u otra forma, necesitamos ser probados. Si tú vas a la escuela, no hay manera de saber. Si te pasan al 5º año a la universidad o a cualquier materia que tú quieras rivalidar o avanzar o el posgrado que quieras hacer, no puede nadie hacer nada para evaluar tu vida más que a través de las pruebas, los exámenes. Entonces, así como las maestras no te prueban para castigarte y las pruebas en la escuela no son para lastimarnos, salen lastimados y sufren los flojos, nada más, los indolentes, los apáticos, los que creen que la vida es fácil y que no se necesitan sacrificios. De la misma forma, Dios, el Dios de la Biblia, prueba el corazón. Dios sabe cómo vas a salir en el examen. Él es omnisciente. Pero sin embargo, Dios quiere que tú sepas en la condición en la que tú te encuentras. Por ejemplo, este domingo en el sur les di el mensaje sobre sufriendo con Cristo, que es un mensaje tremendo de 1 Corintios 4, de cómo sufrieron los apóstoles por seguir a Jesucristo. Y la única forma en la que tú vas a descubrir en la vida de qué material estás hecho es a través del sufrimiento. ¿Sí me escuchaste? La única forma en la que tú y yo vamos a saber de qué material estamos hechos no es más que después de que pasemos la prueba. Hay personas que han anhelado en la vida el liderazgo espiritual. Y estas personas que comienzan a buscar el liderazgo espiritual, dice en 1 Timoteo 3, el que anhela liderazgo, obispado, buena obra desea. Es una cosa loable y noble que quiera ser pastor, que quiera ser predicador, que quiera ser misionero. ¡Qué maravilloso! Pero te esperan pruebas. Y solamente las pruebas van a determinar si estás hecho para ser líder. Las personas que no están hechas para ser líderes, cuando vengan las pruebas, van a comenzar a desmoronarse, van a comenzar a desintegrarse, van a comenzar a caer porque la presión externa es más grande que la fuerza espiritual que ellos tienen dentro de su vida. Entonces, una persona que ha sido llamada por Dios para el liderazgo espiritual necesita pasar el horno de la prueba. Y casi la mayor parte de las veces hay 3 áreas principales en las que Dios prueba a los líderes espirituales. 1, con el dinero. 2, con las mujeres. En el área del sexual es la más fuerte. Y 3, en el orgullo. Son las 3 áreas, como decía nuestro amigo Joaquín Capilla, la dama, la fama y la lana. Son las 3 áreas principales en 1 Tesalonicenses 2, el apóstol Pablo dice, cuando yo fui con ustedes, no fui solamente y les exhorté de mi corazón, sino que fui probado por Dios. Y Dios te va a probar cuánto amas el dinero, cuánto amas la ambición en tu vida, cuánto te gusta que te reconozcan, que te aplaudan, salir en la foto, amar los primeros lugares. Todos estos detallitos hablan de tu carnalidad, de tu superficialidad, del material del que estás hecho. Dios va a mandar a tu vida que te desilusiones, te va a mandar quien te traicione, te va a mandar gente que lastime tu reputación, te va a mandar cosas injustas en tu vida con el propósito de saber de qué estás hecho. Para que en ese momento a ver cómo reaccionas. Y no hay nunca más que 2 caminos como podemos reaccionar. Uno, la amargura. Y el otro, el gozo y el valor de seguir adelante.
porque el espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu de cobardía, no es un espíritu para, la iglesia, no es un espíritu de que ya no quiero regresar, todos son unos hipócritas, nadie me comprende, yo soy el que puedo cambiar el mundo, yo tengo revelaciones y nadie me entiende ni nadie me quiere oír. Ese no es el espíritu de Dios. El espíritu de Dios es un espíritu de poder y dominio propio. El espíritu de Dios nos va a enseñar a controlarnos, nos va a enseñar a dominarnos, a jalarle las riendas a ese animal que traemos dentro. Y todos aquellos que están hechos de líderes son personas que desde muy jóvenes comienzan a jalarse las riendas ellos mismos y comienzan desde jóvenes a saber qué van a comer y tienen dietas y hacen ejercicio y no ven a las mujeres con ojos de lascivia y comienzan a orar por su esposa, no salen con ninguna otra muchacha hasta que con la que se van a casar, no andan de muchacha en la iglesia. ¿Por qué? Porque están preparándose para ser gigantes de Dios. Y los que ya están casados y los que ya están en el liderazgo, Dios los sigue probando, porque la forma como un líder trata a su esposa, la forma como un hombre trata a su esposa, la forma y las atenciones que un hombre tiene para su esposa determinan el nivel de liderazgo que vas a alcanzar. Dice en 1 de Pedro 3 que la persona, el varón que no trata a su esposa como un vaso frágil y no es atento y vive con ella en sabiduría, sus oraciones tienen estorbo. Es increíble cómo se puede abortar el propósito de Dios para mi vida. ¿Cómo puedo abortar mi destino con una actitud equivocada hacia la primera persona a la que Dios me manda, que es mi oveja, que es mi esposa? Y hay cantidad de líderes y varones en el liderazgo, pero viviendo vidas equivocadas. Y los está bendiciendo Dios, pero no van a durar por una relación equivocada en su matrimonio. Así pues, Dios probó a Abraham, y aquí encontramos la más grande prueba de Abraham. Dice el versículo 3 que Abraham se levanta después de que Dios le pide que sacrifique a su hijo en holocausto. Ya vimos toda la clase pasada, ¿verdad? Que no era esa la intención de Dios, sino probar los sentimientos y las emociones de Abraham. Entonces toma consigo 2 siervos, versículo 3. A Isaac su hijo, corta leña para el holocausto, se levanta y va al lugar que Dios le dice. Abraham no iba a sacrificar a Isaac en cualquier lugar. Cualquier es bueno, debajo de cualquier árbol es bueno. El Dios de la Biblia nunca dice algo sin que sea respaldado lo que dice con su sabiduría. Y cuando Dios le dice a Abraham, quiero que vayas a un lugar específico, es increíble que dice el versículo 4 que al tercer día, o sea, el lugar que Dios le dijo a Abraham que fuera a sacrificar a su hijo, era un lugar que tardó 3 días en llegar. En el propósito de Dios estaban estos 3 días. Y al tercer día, alza Abraham los ojos y ve el lugar que Dios le había dicho, exactamente 3 días de camino. 3 días donde Abraham pudo haberse arrepentido. 3 días donde estaba viendo a su hijo Isaac, tal vez contando las horas y contando, faltan 48 horas, faltan 24 horas, faltan 3 horas, faltan 2 horas, falta 1 hora, contando las horas como los últimos momentos que iba a pasar con su hijo Isaac. 3 días de tortura, 3 días de antesala de la muerte. Y cuando Abraham ve el lugar que Dios le señaló, ese lugar era un lugar que se llama el Monte Moria. ¿Saben ustedes qué es lo que se construyó en el Monte Moria? Busca en 2 de Crónicas 3:1, y ahí fue precisamente donde Salomón construyó el templo. El Monte Moria era en Jerusalén. Y años más tarde, 4000 años más tarde, en ese mismo monte que Dios escogió, Cristo no fue crucificado en cualquier lugar. Los romanos no lo llevaron a cualquier lugar. Nadie determinó más que el Altísimo, el Eterno, el Elión,
el lugar donde su hijo tenía que morir 4,000 años después. Y 4,000 años antes con Abraham, al mostrarle a Dios a Abraham que llevara a su hijo a ese lugar, era porque Dios nos estaba presentando un retrato, un cuadro, una visión profética de lo que miles de años después sucedería en el mismo lugar. El Padre, miles de años después, entregaría a su hijo. El Padre sufriría por su hijo y el Padre nos regalaría a su hijo en sacrificio expiatorio y vicario para pagar con su sangre por nuestros pecados. Dice la Biblia en el versículo 5 que entonces dijo Abraham a sus siervos, esperan aquí con el asno, yo y el muchacho vamos a ir hasta allí. Y miren lo que Abraham les dice a los sirvientes, adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Estaba Abraham mintiendo? Abraham era un hombre de Dios. Aquí en esta altura, Abraham es todo un gigante espiritual. ¿Estaba Abraham mintiéndoles? ¿Qué hubiera pasado si hubiera bajado del monte Abraham y hubiera sacrificado a su hijo y hubiera bajado sin su hijo? Los sirvientes, ¿qué le hubieran dicho? Oye, tú nos dijiste que ibas a regresar. Él habría tenido que decirles la verdad y los sirvientes le hubieran preguntado, ¿por qué no nos dijiste desde el principio, desde que salimos de nuestra casa, hace 3 días, que el propósito era que Dios quería que sacrificara a su hijo? ¿Por qué nos dijiste que ibas a regresar con tu hijo? Mentiroso. Sin embargo, esto es increíble. Y la única respuesta la podemos encontrar en el libro de Hebreos, capítulo 11. No es hasta el capítulo 11 de Hebreos que Dios nos muestra realmente qué era lo que pasaba y lo que anhelaba Abraham en su corazón. Dice Hebreos 11, versículo 17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Vamos a detenernos aquí. Dios le dijo a Abraham, 25 años, estamos casi hablando de 25, 30, casi 40 años antes, porque aquí Isaac tenía como 17, 18 años, era un joven robusto, lleno de vida, que iba a ser padre, que su hijo iba a ser la semilla de la cual vendría y se formaría la nación de Israel y de donde vendría el Mesías también. Y de repente Dios del cielo le dice, plan abortado. ¿Dios aborta un plan? ¿Es mentiroso Dios? Sus promesas siempre permanecerán. Pero en ese momento, cualquier ser humano se hubiera preguntado, Señor, tu programa era uno, y ahora lo estás abortando, porque con la muerte de Isaac se acaba mi descendencia. Sin embargo, Abraham, en esperanza contra esperanza, como dice Romanos capítulo 4, explicando lo que pasó en sus emociones, dice el versículo 19 de Hebreos 11, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham sabía que si él mataba a su hijo, en ese mismo momento Dios le levantaría y le resucitaría, pero la promesa de Dios no podía fallar. Por eso le dijo a los sirvientes, vamos a regresar, él y yo, mi hijo y yo juntos. ¡Qué revelación más maravillosa! Vamos a recordar que Abraham tomó 2 siervos, 2 sirvientes, para que le acompañaran al monte Moria. Y el número 2 en la Biblia significa el número de los testigos. Dice Deuteronomio 19, versículo 15, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito
ni en cualquier pecado. En relación con cualquier ofensa cometida, solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Estos 2 siervos, ¿qué es lo que testificaron? ¿A qué Dios los llamó a ser testigos? Ellos lo único que pudieron testificar fue cómo Isaac cargó la madera en su espalda. Ellos testificaron y vieron cómo cargó Isaac la madera. Pero lo que sucedió después, arriba en el monte, Abraham les dice, nos vemos, vamos a regresar al ratito, ahí quédense. Ellos solamente testificaron cómo Isaac cargó la madera durante los 3 días. Y al llegar al monte, Abraham y su hijo se escondieron de estos siervos y no les fue permitido ver lo que pasó en la punta del monte Moriah. Aquí vemos ahora un antitipo. En el monte Calvario, los 2 ladrones fueron 2 testigos que vieron a Cristo cargar la cruz. Y vieron a Cristo ser pegado a la madera. Pero ellos, los 2 ladrones en el monte Calvario, no podían ver lo que estaba pasando entre el Hijo y el Padre. Les fue velado a su entendimiento, les fue velado a los ojos humanos. Isaac aquí era todo un hijo maduro y nos podíamos preguntar, ¿que acaso cuando le dijo a Isaac a su padre, capítulo 22, versículo 6, toma Abraham la leña del holocausto, la pone sobre Isaac su hijo, toma en su mano el fuego y el cuchillo y caminan ambos juntos? Habló entonces Isaac a Abraham, versículo 7, y le dice a su padre, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Isaac tampoco en ese momento no comprendía nada y le pregunta al padre qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar. Abraham le contesta, el Señor va a proveer, Yahweh Jireh, Jehová proveerá. Y esto es increíble a los ojos de la crucifixión de Cristo. Porque la pregunta que nos hacemos es, bueno, al llegar ahí, ¿qué le dijo Abraham a Isaac? Acuéstate y te voy a amarrar. ¿Y qué hubiera hecho Isaac? No, pero ¿cómo tú dijiste que iba a proveer? Me mentiste, papá. Tú dijiste que Dios iba a proveer. Y yo estoy aquí acostado y me estás amarrando. Isaac era más fuerte que Abraham. Era más robusto que Abraham. Abraham ya casi estaba viejito. Él pudo haber escapado y haberse negado a ser acostado en el sacrificio. Pero la respuesta la encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 10, en el Nuevo Testamento. Y ahí el Hijo, en una declaración sorprendente y autoritaria, les dice a los hombres que estaban a su alrededor. Juan capítulo 10, versículo 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Cristo está diciendo que en la cruz del Calvario nadie le quitó la vida. Que no fue un accidente que lo agarrara una turba de locos y de asesinos y de religiosos y le pusiera en la cruz gente que odiaba la luz, gente que odiaba la verdad. Y Cristo está diciendo anticipadamente que cuando Él en la cruz del Calvario abrió sus ojos, fue una obra voluntaria. Por eso me ama el Padre. Porque antes de que el Hijo bajara al mundo, allá arriba en el cielo, cuando Él compartía la gloria del Padre, cuando estaba solamente en la mente del Padre, el sacrificio del Cordero inmolado desde antes que el universo fuera creado, desde allá arriba, cuando el Padre planeó, el Hijo le dijo al Padre, Padre,
yo quiero ser la persona que baje, no el Espíritu Santo, ni quiero que bajes tú. Quiero ser yo el que pueda morir por esos seres humanos que tú vas a crear a tu imagen y semejanza. Él tomó voluntariamente la decisión de morir por ti y morir por mí. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El hecho de que Jesús haya venido a este mundo y nos haya dicho, yo soy la resurrección y la vida, yo soy aquel que tiene la vida y tengo el poder de darte vida eterna, nos implica que no ha existido ningún líder religioso en la historia que haya podido decir, si eres Dios o yo soy Dios, yo les voy a demostrar que soy Dios, porque solo Dios tiene poder sobre la vida y la muerte. El Dalai Lama le dijo al Papa hace 4 o 5 años que él era Dios. El día que ven aquí ese señor peloncito hay que decirle, bueno, si tú eres Dios, avísanos cuándo vas a morir y demuéstranos que tienes poder sobre la vida y que puedes dar la vida y que tu vida no proviene de alguien más externo fuera de ti o de una causa fuera de ti, sino que la causa de tu existencia está en ti mismo, porque si tú eres Dios, tú te causaste y tú escogiste cuándo nacer y tú puedes escoger cuándo morir. Es increíble que la gente siga tantos líderes falsos. Ni Mahatma Gandhi, ni Mahoma, ni Hare Krishna, ni Vishnu, ni Shiva, ni tampoco Dalai Lama, ni los gurús. Todos ellos se dicen dioses. Pero ninguno ha demostrado tener el poder sobre la vida y sobre la muerte. Es la resurrección del Hijo de Dios, la evidencia más grande de que Él era verdaderamente el Mesías de Dios. Yeshua Hamashiach. Regresamos a Génesis 22 y dice la Biblia que Abraham llevaba, versículo 6, un cuchillo y el fuego en su mano. Y dice el versículo 6, y fueron ambos juntos. La unidad, la armonía, la comunión entre el Padre y entre el Hijo fue una de las cosas más maravillosas que Jesús nos vino a enseñar. Gracias a esa intimidad con su Padre, cuando eran las 4 de la mañana o las 5 de la mañana, Jesús se levantaba y buscaba tener comunión con su Padre. Iban a venir los endemoniados a las 8 de la mañana, tenía que desayunar en Vips a las 9 con los apóstoles, a las 11 tenía una cita, y sabía que todo su calendario estaba lleno y buscaba cuando el sol no salía para estar con su Padre y se acostaba tarde en comunión con su Padre. Es esta comunión con Dios la que nos hace invencibles. Es esta comunión con Dios la que nos da fuerza para vivir. Es esta intimidad con Dios la que nos da la capacidad de entender la mente de Dios. Debemos ir siempre juntos, porque no pueden dos juntos caminar si no estuvieran de acuerdo. Cuando nosotros caminamos en santidad, porque Él es santo, caminamos junto con Dios. Pero ¿qué es lo que nos hace salirnos de caminar con Dios? El pecado. El pecado nos saca de la comunión con Dios. El pecado nos excluye de las bendiciones de Dios. El pecado no nos hace perder la salvación, porque la salvación no se puede perder. El pecado nos roba la comunión y la bendición de Dios. Iban ambos juntos, pero dice la Biblia que Abraham llevaba cuchillo y un fuego. Esto lo vemos desde el principio de la creación. ¿Saben ustedes que el fuego en la Biblia la mayor parte de las veces significa juicio? Cuando Adán y Eva pecaron, Dios es santo, el hombre manchado fue sacado, ¿de dónde? Del medio ambiente perfecto del huerto del Edén. El huerto del Edén era un medio ambiente perfecto donde tenían comunión con Dios,
comulgaban con Dios, tenían intimidad con Dios, y el pecado los sacó del ambiente perfecto que se llama la santidad. En el momento que Adán y Eva son sacados del huerto del Edén, del medio ambiente perfecto en el cual crecemos, florecemos y nos podemos desarrollar, en ese momento se apareció un ser celestial, Génesis capítulo 3, que se llama en la Biblia querubines. La palabra cherubim o cherub en el hebreo significa el que arde, los que arden. Y este querubín apareció con una espada encendida, flameante como un fuego. Y el querubín fue puesto en la frontera del huerto del Edén, y él se iba a encargar de que el ser humano no regresara a poder tener comunión con Dios, no regresara a pisar la santidad de Dios, mientras dos cosas no se cumpliesen. El fuego representa el juicio y el querubín representa la santidad. En Isaías 6, 1 al 4, los querubines son los seres que dicen día y noche, Santo, 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 Kadosh, 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 el Dios Elión, omnipotente, el eterno. Entonces Adán y Eva son sacados, la espada representa el juicio con el fuego y el querubín representa la santidad. ¿Quién cumplió la justicia y la santidad de Dios? ¿Quién? Solo su Hijo Jesucristo. Jesucristo bajó del cielo a cumplir toda la Torah de Dios. A cumplir las ordenanzas, los preceptos, los mandatos, todas absolutamente las cosas que la ley demandaba que tú y yo cumpliésemos, los cumplió perfectamente Jesucristo. Cuando Jesucristo llegó a la cruz del Calvario, Él llegó habiendo atrás durante 33 años y medio, habiendo cumplido perfectamente la ley de Dios. Jamás pecó, jamás se halló engaño en su boca, jamás maldijo ni contestó con maldición. Llegó a la cruz limpio y justo. Y antes de que lo acostaran en la cruz, el Padre lo tuvo que aprobar y tuvo que poner su aprobación diciendo, este es mi Hijo en quien tengo mi complacencia. Porque en el Antiguo Testamento, cuando los sacerdotes levíticos traían una ofrenda, lo revisaban que no tuviera defecto. Y a Cristo lo revisó Pilato y dijo, no encuentro pecado. Los sacerdotes no encontraron y tuvieron que contratar testigos falsos. Cristo fue examinado por los hombres, examinado por Dios, y no se halló pecado alguno en él. Y gracias a que Cristo era sin defecto y que cumplió toda la justicia de Dios, se pudo acostar en la cruz y ser en nuestro lugar el sacrificio perfecto y cumplir las demandas de la santidad de Dios y de la justicia de Dios y de la ira de Dios que Él demandaba, y llevar Él en la cruz mi pecado, mi juicio y el fuego de Dios sobre su cuerpo, para que tú y yo fuésemos hechos la justicia de Dios en Él. Cuando Abraham llevaba el cuchillo y llevaba el fuego, estaba hablando de que es Dios el que descarga el cuchillo sobre su hijo, y es Dios el que juzga a su hijo. Y en la cruz del Calvario, el Padre permitió que su hijo muriera. Y en la cruz del Calvario, el Padre descargó contra su hijo inocente, sin mancha, hecho más sublime que los cielos. En la cruz Cristo se separa del Padre y grita, Elai, Elai, lama sabactani, en arameo, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algo misterioso pasó en la cruz del Calvario. El Padre Santo se separa del Hijo en el momento que en su carne, en su cuerpo, tus pecados y mis pecados son puestos en Él. Y el Padre deja al Hijo, no escatima al Hijo, no perdona al Hijo, para que tú pudieras entender que todo lo que tú merecías pagar y yo merecía pagar, el Hijo lo llevó en nuestro lugar. Por eso el sacrificio de Cristo teológicamente
se califica de dos maneras. Fue vicario y en segundo lugar expiatorio. Vicario significa en el lugar de, o en sustitución de. Cristo lleva en tu lugar mis pecados y en mi lugar mis pecados, y el justo padece por los injustos, y expiatorio significa sacrificial. Cristo muere sacrificialmente en lugar de todos nosotros, los que hemos aceptado y creído la gracia de Dios en la cruz del Calvario. Y todas estas cosas en Génesis 22 no son más que flashazos de lo que iba a pasar 4000 años después. Y por toda la Biblia corre el fuego como el juicio de Dios. Cuando alguien hacía un sacrificio y caía el fuego, significaba que Dios aprobaba ese sacrificio. El fuego representaba la aprobación de Dios, el juicio de Dios sobre esa persona o sobre ese sacrificio. Ahora, en el versículo 8, responde Abraham, Yahweh Jireh, Dios se proveerá. De cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Vuelve a repetir, iban juntos por tercera vez. La respuesta de Abraham la vamos a analizar con lupa y tenía un doble significado. Fíjense lo que le dice Abraham. Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Dios se proveerá de cordero. La provisión era para Dios. Dios se va a proveer Él del cordero. Es Dios el que proveería el cordero, porque el cordero era para Dios. El sacrificio era para Dios. Dios iba a proveer ese cordero para Él. Y cuando Jesús murió en la cruz, Cristo murió, se los dije en Levítico, cuando estudiamos el libro de Vayikra, Levítico, el aspecto primario de la muerte de Cristo no fue para pagar nuestros pecados. El aspecto más importante de Cristo en la cruz fue primero morir y entregar su vida al Padre. Y cuando Cristo le entrega su vida a Dios en la cruz, entonces Cristo perdona nuestros pecados con su sangre. Pero primero su sacrificio en la cruz no fue la humanidad, primero es a Él la gloria por los siglos de los siglos. Qué tremendo. Primero Él tenía que complacer y hacer la voluntad del Padre y después poder pagar por nuestros pecados. Solo Dios puede suplir lo que a Él le satisface. El hombre no puede jamás, ni podría jamás, cumplir los requisitos de Dios. Ningún ser humano podría llegar a decirle a Dios, Padre, me ofrezco yo, porque te dice Dios, descalificado, descalificado. Me voy a la villa, descalificado. Me acuesto en un hormiguero para que me piquen todas las hormigas, Señor, y así me estoy del sol 3 días y 3 noches, se me amarran un nopal y me pego, descalificado. Dice Isaías 64:6, las obras de los seres humanos, las justicias de los seres humanos son como trapos inmundos delante de Dios. El ser humano, dicen Hechos 17, 24 y 25, no puede honrar a Dios por nada que Él haga. Dios no es honrado por manos humanas. Te voy a hacer una casa, Señor. Te voy a cumplir esto. Te prometo, no hay nada que satisfaga al Padre más que la muerte de su Hijo. Una vez que yo entiendo esto, que no hay nada que pueda agradar al Padre más que su Hijo, yo corro al Hijo para que el Padre me acepte en Él. Gloria a Dios. Dice en Efesios 1, hemos sido aceptados en el amado, en Él. Ahora, yo recibo a Cristo y antes de que yo no fuera cristiano, si fui recibido en Cristo, sigue funcionando igual en la vida cristiana. No hay nada que yo pueda hacer ya siendo cristiano para agradar al Padre más que teniendo comunión con su Hijo Jesucristo. 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios el cual nos llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero,
y a Jesucristo a quien has enviado. Jesucristo baja del cielo para darnos entendimiento de quién es Dios a través de Él. Yo quiero agradar a Dios, tiene que ser a través de su Hijo. Quiero servir a Dios a través de su Hijo. Quiero caerle bien a Dios y que Dios me apruebe, tengo que estar en una buena relación con su Hijo. Y si no entendemos esto, que debemos enamorarnos de Jesucristo, cada día más, todo lo que hagas es madera, heno y hojarasca. A Dios le agrada que solamente la fe le puede satisfacer. En el versículo 9 y 10 llegan al lugar que Dios le había dicho. Allí Abraham edifica un altar, compone la leña y ata a Isaac su hijo y lo pone en el altar sobre la leña. Y extiende Abraham su mano y toma el cuchillo para degollar a su hijo. Aquí podemos observar la absoluta rendición y consagración de un corazón humano a la plena voluntad de Dios. Lo vamos a ver más adelante, el ángel le dice, lo que dice el ángel a Abraham cuando va a matar a su hijo. Pero aquí encontramos algo tremendo. En primer lugar, van al lugar señalado por Dios. ¿Se acuerdan ustedes Levítico 17? Cuando Dios le dijo a Moisés, diles a los hijos de Israel que cuando hagan sacrificio, lo hagan en la puerta del tabernáculo. Que no lo hagan detrás de ese huizáchel, ni debajo de ese mango, ni atrás al tabernáculo, ni en su casa. No es donde ellos piensen, o donde ellos crean, o donde ellos quieran. Todo tiene que ser conforme a las órdenes que bajan del cielo. Si no es en la puerta a la entrada del tabernáculo, sus sacrificios son a los demonios. Levítico 17, del 1 al 8. Son a los demonios. Y Cristo viene miles de años después y dice, yo soy la puerta. El que no entre a través de mí, no entrará. Pero el que entre a través de mí hallará pastos y plenitud de gozo. Dios nos muestra claramente que las cosas tienen que ser como Él dice. Él no permite que nosotros funcionemos conforme funcionábamos antes de venirnos a someter a su voluntad. Les decía este domingo ahí en la iglesia del sur, que imagínense, esto es la iglesia. La iglesia es Dios dirigiendo un partido internacional de fútbol, soccer. Y en la iglesia los congregantes están vestidos de béisbol. Entonces, si yo quiero jugar fútbol, soccer, o sea, si yo me quiero integrar al equipo de Dios y mis reglas son diferentes, porque las reglas del béisbol son diametralmente opuestas a la del soccer, no voy a poder entender nada, porque en el béisbol no hay penalty, en el béisbol no hay offside. Entonces, mi mente no puede entender las reglas del fútbol, porque las reglas del béisbol son diferentes. Cuando yo vengo a Dios, me tengo que desprogramar. Antes teníamos nosotros las reglas del juego, y creíamos jugar, y creíamos que esto es el cristiano, aquello es el cristiano, pero cuando venimos al equipo de Dios, tenemos que jugar conforme a sus reglas. Y si tú no te sometes y no cambias tu mente, y ya no piensas como pensabas antes, sino que te sometes y le dices, sí capitán, aunque no entiendo, me someto, estás en offside. O te pueden sacar tarjeta roja, y muchos de ustedes están en la banca hace 4 años. Ni contra Trinidad y Tobago van a jugar. Es maravilloso que Dios se revela al ser humano y el hombre pueda ofrecerse a Dios cuando la regla la leña para el holocausto, que significa el madero en la cruz. En el versículo 11 a 14, finalmente, Dios se le aparece en la forma de un ángel. La palabra ángel en el hebreo, malak, con K, significa alguien enviado.
o un ser enviado. Y en la Biblia hay dos tipos de ángeles, principalmente en el Antiguo Testamento. Cuando ustedes vean en la Biblia un ángel de Dios, un artículo indeterminado, significa los ángeles que sirven a Dios. Pero cuando dice el ángel de Jehová, el artículo determinado siempre se refiere al Hijo de Dios. ¿Cómo podemos saber que es el Hijo de Dios? Porque en el capítulo 22 de Apocalipsis, cuando un ángel, cualquier de los muchos ángeles que hay, se le aparece al apóstol Juan, el apóstol Juan cae de rodillas ante el ángel, porque es un ser espiritual y no tenía mucha revelación Juan de los ángeles, y el ángel le contesta a Juan: no te hinques delante de mí, porque soy consiervo tuyo, adora a Dios. Los ángeles que sirven a Dios no permiten ser adorados, mucho menos que nos inclinemos delante de ningún ser humano, jamás, menos besarle la mano. Los apóstoles en el libro de los Hechos, cuando la gente se acercó y se les hincaba, les decía: levántense, que nosotros somos hombres como ustedes. Pero el ángel de Jehová, como en Josué 5, en Jueces 6, 8, en Jueces con Gedeón, en Jueces con Sansón, el ángel permite adoración, implicando que es Dios. Aquí entonces el ángel de Jehová le da voces del cielo y le dice: Abraham, Abraham. Él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque, mucho cuidado, ya conozco que temes a Dios, por cuanto, miren ahora, habla en primera persona del singular, por cuanto no me rehusaste. El ángel primero le dice: ahora veo que no temes a Dios. No le está diciendo: ahora veo que ya conozco que me temes, sino primero dijo: ahora conozco que temes a Dios, y después le dice: por cuanto no me rehusaste a mí. ¿Quién está hablando? El ángel. Nos damos cuenta que el Hijo y el Padre son uno. Y está claramente implicando que Él es Dios. No me rehusaste, a Dios le temes, y a mí al Hijo no me rehusaste, tu Hijo, tu único Hijo. Hermanos en Jesucristo, las lecciones son inagotables. Dios nos ha dicho: amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Yo les di este ejemplo hace algunos domingos. Este es Dios. Armando, quiero que me ames con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Yo tengo un año en Cristo y pues ando por acá, ¿verdad? Ando por acá. Al año en Cristo, a los 2 años en Cristo, ya estamos más cerca de Dios. A los 3 años en la vida cristiana más cerca. Hay unos que a los 2 años ya están por acá. Hay otros que a los 3 años todavía están por allá. Pero llega un momento en la vida en la que vienen a mi vida lluvias, vientos y ríos. Vienen pruebas, se muere tu esposa, se muere un hijo, pierdo una casa, una decepción, me traicionan, me frustro. Cualquier situación que el mundo haga para atacar o el diablo enviar a mi vida, si me agarra esa situación, si me toma esa situación, separado de Dios, me voy a hundir. Porque separados de Él, nada podemos hacer. Pero si cuando se muere mi perro, mi hijo, pierdo el trabajo, mi esposa, el holocausto que haya, no importa lo que pase, y yo estoy así con Dios, Él me va a fortalecer, me va a alentar, me va a sostener, y cuando yo creo que me estoy desmayando, me va a hacer que me levante. Y siento que me desmayo y me va a volver otra vez a levantar, porque Él hace que los que esperan en Él, la palabra esperar ahí en Isaías 40, en el hebreo significa los que están pegados a Dios, tendrán nuevas fuerzas.
Y aunque venga la tormenta, el águila es la única ave que cuando viene la tormenta no hace esto y va y se esconde como los buitres, sino que cuando viene la tormenta el águila es la única ave que se vuela en contra de la tormenta y enfrente de la tormenta para volar arriba de la tormenta y que la tormenta quede debajo de ella. Y yo me veo la tormenta ahí, son gigantes, parecen unos chapulines contra ellos, es un problemón, hermano, un problemón que no puedo vencer, nadie me puede ayudar, de aquí nadie me puede sacar, jamás estén desesperados, estamos atribulados en todo pero no desesperados, perseguidos mas no desamparados, derribados pero no destruidos, porque Él es nuestra roca, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en todas las tribulaciones. Bienaventurado, dichoso el hombre en cuyo corazón está el Señor. Dichosa la mujer que vive en Jehová y es su roca y tiene íntima comunión todos los días. Ahora miren lo que pase. Anoche tuve comunión con Dios, fue preciosa. Lloré hasta las 11 de la noche. Hoy me levanté precioso y me voy a dormir. Y cada vez que nos levantamos, despertamos así de Dios. Tengo todos los días que volver a acercarme a Dios. Todos los días. Todos los días se me acaba el pan, todos los días tengo que comer. Todos los días trabajo, todos los días tengo que dormir. Conforme a mis días, mis fuerzas. El pan nuestro cada día, dánoslo hoy. Todos los días nos tenemos que recargar. Porque no somos como los teléfonos celulares que duran 3 días la carga. Nos dura 24 horas a nosotros. Nos ganan los celulares. Todos los días necesitamos a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué todos los días? Porque Dios nos creó para que aprendiésemos que debemos depender de Él diario. Que la fuerza que me dio ayer hablé en lenguas, ayer se me apareció Juan Diego, ayer tuve unas visiones, ayer prediqué como los ángeles, ayer sané, ayer hice esto, aquello, ayer hice lo que tú hayas hecho, amanezco descargado todos los días. Y muchos cristianos se levantan y creen que porque ya los usa el Señor y tuvieron esto, les va a durar. Cuando pienses que estás firme, mira que no caigas. Precisamente por eso Dios nos creó así, para que todos los días aprendiésemos a depender de Él. Ahora bien, llegó un momento en la vida de Abraham estaba aquí con Dios, cuando Dios le dice, dame tu hijo. En ese momento, cuando Dios le pide a Abraham su hijo, no se le pidió 10 años antes, ni 20 años antes, se le pidió y Dios sabe, dice 1 Corintios 10, ninguna prueba vendrá a tu vida que no sea humana, sino que fiel es Dios, quien juntamente cuando la prueba venga a tu vida, no importa la prueba que sea, y tú estás así con Dios, Dios te mostrará y te va a decir, salte por aquí, escápate por ahí, o esta es la solución. No habrá ninguna prueba en la vida que venga a nuestra vida que no tenga solución. Por eso nunca nos quitaremos la vida. Nunca recurriremos, tequila, otra vieja. Ya me decepcioné. Jamás. ¿Por qué? Porque siempre estaremos dependiendo de Él. Y junto a Él vendrá la solución. No hagas eso, dice el Señor. Eso es de los cobardes, lo que estás haciendo. Hay solución, hijo. Y nos pinta otro panorama. Nos corre las cortinas y nos muestra los pastos que todavía nos están esperando. Abraham estaba aquí con Dios, ya casi a los 100, más un poco de los 100 años de edad, dame a tu hijo. Cuando Dios le pide a Abraham a su hijo, le estaba pidiendo a Abraham la última prueba de su devoción a Dios. Amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu mente. En ese momento Abraham, ¿dónde tenía sus afectos? ¿En Isaac o en Dios? ¿Y sabes algo? ¿Por qué te dice Dios eso? Porque si tú amas a Dios con todo tu corazón, tu esposa se tiene que morir, tu esposo se tiene que morir, el pulgas, tu perro se tiene que morir, tu casa la vas a perder algún día, y al final nos quedamos solos en la vida. Pero si amamos a Dios con todo nuestro corazón, y nuestros afectos están, claro que amo a mi esposa, pero no tanto como a Dios. Amo a mi hijo, pero no tanto como a Dios. Amo a mi pulgas, pero no tanto como a Dios.
Dios no quiere que nos divorciemos y que hagamos odio contra la gente, pero que Él sea el principal objeto de todos nuestros afectos, para que cuando perdamos a la gente alrededor, no nos desmayemos, no nos desmoralicemos, no nos deprimamos, no nos quitemos la vida y no creamos que ya se murió tu esposo, ya se acabó todo, ya se acabó mi esposo, ya se acabó todo, ya se acabó mi hijo, ya no quiero vivir. Hay vida por delante y tenemos que seguir enfrentando la vida mientras Él esté con nosotros. Iremos de victoria en victoria y de gloria en gloria en Cristo Jesús. Cuando Abraham levanta el cuchillo, lo primero que Dios le dice: conozco que temes a Dios. Vean ustedes, la vida de Abraham fue conducida durante tantos años en el temor de Dios. Fue por el temor de Dios. El temor de Dios no es tenerle miedo a Dios. El temor a Dios es un respeto reverente, una conciencia profunda que lo que Dios me dice es verdad y que nada, escucha, nada de lo que Dios me mande me va a lastimar. El que no escatimó a su hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas? Cuando yo voy al dentista feo, me quiere sacar la muela, ¿así vas? No, ¿verdad? Cuando vas a la cirugía, estos doctorcitos me van a matar. No, vas tú contento y le sonríes al doctor y todo. ¿Por qué? Porque nos ponemos en sus manos y vamos a pasar un poco de dolor, pero vamos a salir de ahí para poder seguir viviendo. Entonces, cuando Dios trae una prueba a nuestras vidas, no es para matarnos, no es para destruirnos, no es para aniquilar nuestra mente como Satanás, que quiere confundirnos en la vida y hacernos navegar sin brújula. Dios quiere que nosotros nos sometamos en el temor de Él. Y cuando mostramos este temor de Él y le obedecemos, no importa que tu esposo sea como sea, por el temor de Dios, sométete a tu esposo, mujer rebelde. No importa que tu esposa le digan la pulgosa y sea un gorro para tu vida, es tu esposa, por el temor de Dios, ámala y trátala como vaso frágil, por el temor de Dios. Hasta que no tenemos temor de Dios, Dios no puede bendecirnos. Ahora conozco que temes a Dios, y finalmente le dice al ángel: por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Miren ustedes, Abraham le dice a Dios: Dios, esto es lo que más quiero en la vida. Esto es lo que es mi único hijo. Único, no tengo 3 o 4 hijos, tengo uno nada más, y me lo estás pidiendo. Oh Dios, tómalo. En el momento que Abraham le dice a Dios: ahí está mi hijo, ¿lo quieres matar? Mátalo. ¿Quieres que se vaya a la casa? Que se vaya a la casa. ¿Quieres achichinarlo? Que se achichine. ¿Quieres que le caiga un tráiler encima? Que le caiga un tráiler encima. Padre, yo no lo creo, es tuyo, yo solamente obedezco. Aquí está mi hijo. El momento en que Dios, Abraham le da todo su hijo, le está dando todo su corazón a Dios. Porque donde está nuestro corazón, está nuestro tesoro. Y poco a poco en la vida de Dios, en la vida cristiana, nos va a ir diciendo: ¿qué nos pide ahorita Dios? De todo lo que gano, el 10%. Cuando yo no le rehúso a Dios y le doy a Dios el 10%, ¿qué le estoy diciendo a Dios? Fíjense ustedes qué profundo es esto. Comienza la vida cristiana con el diezmo. Aunque en el Nuevo Testamento ya no es el diezmo, ¿verdad? Cada quien ve como propuso en su corazón. Pero en el área del dinero, que es donde más nos duele, Dios me dice: ¿sabes qué, Armando? Tu cartera representa tu esfuerzo y todo tu trabajo. ¿Sabes solamente de todo? Dame el 10%. Ahí está, Señor, el 10%. Cada vez que yo le doy a Dios lo que Él me pide, que no le rehuso lo que Él me pide, le estoy demostrando que yo confío en lo que Él le está diciendo. ¿Qué hace Dios cuando yo le entrego el 10%? Dios bendice, como les enseñé el domingo antepasado, bendice todo lo que me queda atrás después y prospero en todos mis caminos. ¿Qué hace Dios cuando le entregas a Abraham? Dios no quería matar a Abraham. Cuando Dios le dice: aquí está Abraham, Dios le dice: ahí está tu hijo, Isaac.
yo no quería matar a tu hijo, solamente quería probarte. El joven rico se acercó, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, te quiero seguir, guarda todos los mandamientos, dime. Y se voltea a Jesús y le dice, ¿de verdad me quieres seguir? Vende todo lo que tienes. Y el joven, sus afectos no estaban totalmente en Cristo. Había un área en su vida que era la avaricia, la codicia. Y cuando oyó que tenía que entregarle donde estaba su corazón, en ese momento no pudo seguir a Cristo. Y más tarde vemos a este joven en la Biblia que dice, alma mía, muchos bienes tienes, ahora disfruta y gózate de la vida. Y le oyó una voz que le dijo, eres un necio, porque todo lo que hiciste con tu dinero, ¿de quién será? Esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has juntado, ¿para quién es? Déjales dinero a tus hijos y será la maldición más grande que tengan si fuiste un avaro con las ganancias y las finanzas que Dios te pidió. Entonces Dios me comienza a pedir el 10%, después Dios me pide otra cosa, nada más para probarme. Después me dice, ¿me prestas tu carro, Dios? Sí, Señor, ahí está mi carro para que se en el campamento de los jóvenes. ¿Me prestas tu casa? Y Dios nos va pidiendo más, para que comencemos a librarnos y a sacar de nuestro corazón hijos, dinero, terrenos, propiedades, fama, poder, popularidad, y encontrar que todo es basura comparado con el amor de mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo estimo todo como basura. Dice Pablo en Filipenses 3. Por cuanto tienes temor de Dios, y tú no le has negado a Dios lo que hasta ahora te ha pedido, dice la Biblia en Génesis 22, ahora sé que temes a Dios. Abraham alza sus ojos, a sus espaldas un carnero trabado en el zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero, lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Yahweh Jireh, que se tradujo Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto, donde 4000 años después, Dios proveyó a su Hijo Jesucristo en nuestro lugar para morir por nuestros pecados. Cuando yo le doy a Dios mi dinero, cuando yo le doy a Dios mis sentimientos, cuando yo le doy a Dios mis afectos, Él provee. Entrégale tu hijo a Dios y Dios te proveerá con un hijo nuevo. Él lo va a cambiar. Entrégale a Dios a tu esposo. Yo no soy de celosa o de celoso. Ay, mi esposo. ¿Sabes qué? Una cosa, si tú la conoces, tú lo conoces. Si se quiere ir con doña Xochitl, que se vaya con doña Xochitl. Si se quiere, que se vaya. Padre Santo, yo te lo entrego. Está en tus manos. Yo le voy a amar. Yo le voy a servir. Y si él me quiere poner los cuernos o ponerme el cuerninín y pimi y pipini, entonces es un problema de él. Pero yo, Señor, no le va a robar mi paz, ni me ando con celos, ni ando vigilando, ni mandar un detective privado, porque tú conoces su corazón. Yo quiero tener paz y servirte. Tú entrégale a Dios los afectos de tu corazón y Dios proveerá. Y cuando Dios provee, Él provee en abundancia. Porque a eso vino Jesucristo, a morir por nosotros y a darnos vida, y vida en abundancia. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, cuán sabio eres, magnífico en poder, omnipotente en tu gloria, sentado en la majestad de las alturas. Tú eres Dios. ¿Quién pudiera tener tu nombre como debería ser temido? ¿Quién podría en sus propios méritos estar en tu presencia? ¿Quién podría vivir separado de ti un minuto? Oh Dios, solo en tu presencia, solo unidos a ti, tendremos fuerzas para vivir, tendremos sabiduría para gobernar nuestra casa.
tendremos la dirección y el propósito de nuestra vida. Porque para eso nos creaste, para ti. Como el ciervo brama por las aguas, nuestra alma tiene sed de Dios. Padre, gracias por Jesús. Gracias por Yeshua. Yeshua, bendito seas, bendito Jesús. Te adoramos, Jesús. Te bendecimos, Jesús. Queremos vivir más cerca de ti, Jesús, y seguir tus pasos. Oh Dios, enciende en nuestro corazón un fuego de pasión por Jesús. Una antorcha, una llama, Señor, que arda de amor por Jesús. Y que podamos imitarlo en el poder del Espíritu Santo para ser semejantes a Él. Padre Santo, te damos gracias por tu paciencia que has tenido con cada uno de nosotros, porque nos has guiado por la vida, y aún después de esta vida nos pastorearás. Ciertamente el bien y la misericordia te seguirán todos los días de la vida. Y en la casa del Señor algún día moraremos por largos, pero muy largos días. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, dijo Jesús. No tengan miedo. No se turbe tu corazón. Si estás confundido esta noche,